Bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy un video que obviamente no voy a hablar como a full detalle las cosas que voy a contar. Los voy a contar por encima. Y aún así es un poco, no delicada en la palabra, pero sí en su momento lo fue. Y ahora estoy bastante mejor. Pero quería compartir esta pequeña reflexión en Reflexiones Diri sobre una experiencia que afortunadamente ya se está acabando. Y digo acabando porque al final estas cosas son como cosas que se tejen en mucho tiempo, y parece ser que hay momentos donde hay más certezas. Sin embargo, no sé si estas cosas como que se zanjen tan radicalmente. O sea, no es como que pueda decir que esto ya terminó y se acabó. Pero la parte más compleja, sí creo que la pasé. Y digo creo porque al final uno nunca sabe. Uno no puede escupir al cielo. Pero sí es cierto que desde el momento más crítico a hoy, estoy mucho mejor. Tiene que ver con la crisis existencial más dura o negativa, aunque al final podría decir la peor crisis existencial, o quizás la mejor, depende cómo se quiera ver. Al final siempre hay como una relación entre, y he hablado de eso en este canal, de que cuando más está en juego es cuanto más se puede ganar. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Por ende, afrontar estas cosas es salir de como la estabilidad, del orden, para atreverse a ir más allá. Me acuerdo de inmediato en el libro Más allá del orden de Peterson, que él habla cómo coexisten dos fuerzas aparentemente enemigas, que es lo que se conserva, lo que funciona y lo que se quiere prevalecer, versus las ganas de un cambio, de querer ir más allá, de explorar nuevas cosas, a pesar de que te esté adentrando en terreno desconocido. Y estas crisis son precisamente eso en gran parte. Son momentos de duda. Incluso hay religiones que generan como cosas que hacer en estos casos. Pero yo creo personalmente que honrar tu propia experiencia es desde tu propia experiencia. Obviamente aceptar ayuda de otros. Aceptar, como venía diciendo que me interrumpió mi perro que ladró. Aceptar ayuda de otros lados está bien. Al final las cosas que uno vive, no son nuevas. Hay gente, millones quizás de personas que han experimentado esto, y miles la superaron, y cientos escribieron de esto, encontraron soluciones. Por ende, está bien recibir ayuda. Pero al final, más importante que la ayuda que se te ofrezca es que te haga sentido, que te entre, que te llene, que te sirva. Tú puedes estar rodeado de los mejores doctores y médicos, pero si tú no aceptas la operación no te vas a salvar. Así de sencillo. Y a cada uno le funcionará lo suyo. Yo encontré respuestas en experiencias cercanas, en evidencia empírica, no evidencia como lejana. A mí algo me hace sentido cuando lo vivo, cuando lo experimento. Es bastante normal, muchas personas son así. Realmente aprender de los errores o del aprendizaje ajeno es más difícil.
Así que es una bonita forma de darle como reconocimiento a tu propia experiencia. Es una forma de autoestima también. ¿Cuál es esta crisis existencial? Vamos a definir primero la crisis existencial. La crisis existencial es un poco empezar a cuestionarse de manera seria el por qué. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hago lo que hago? Es un poco como despertar. A veces uno está en una burbuja, en un carrusel de emociones, de costumbres, pero... y existes así. Pero realmente pararte a preguntar, ¿es esto lo que quiero? Podríamos decir que esos son tipos de crisis existenciales. Pero hay ciertos temas que son más trascendentales que otros. Por ejemplo, afrontar la muerte. ¿Qué postura tomo frente a la muerte? Y cómo genero una forma de entenderla que me haga sentido. La muerte de nuestros seres queridos, las emociones, cómo las reconocemos, cómo las sentimos. Entonces, esta crisis existencial que a mí me dio fue básicamente una pregunta, que era, ¿cómo debo sentir? Y si bien siempre estuvo dando vueltas desde muy niño en mí, encontré información que la profundizó y por ende la desencadenó, como que la manifestó de manera más física, más expresiva en mi vida, me empezó a afectar. Con información relacionada al budismo, ¿ya? Empecé a leer un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, de Singun Rinpoche, que habla un poco de la filosofía como y hace una crítica a la vida occidental, a este materialismo, a esta vida del ego, el sueño americano, etc. En modo de resumen, la, la crítica es la siguiente. La vida acá está muy lejana de ser una vida enfocada en la paz, en cultivar el espíritu. Y parece ser que vivimos de una manera media sofista, en placeres, en maldad, que rechazamos a los moribundos, que, que vemos a los ancianos como lastres de la sociedad, y que incluso las religiones y las cosas más espirituales que hay acá no se viven a flor de piel. No tienen como una aceptación más esencial en las personas. Suele ser algo que no se toma tan en serio, incluso. Entonces critica este estilo de vida occidental y critica el tema de las emociones. Básicamente, como una pequeña intervención mía, idea, las emociones al final son como el idioma que manejamos las personas para afrontar la vida. Por ende, la forma en la que tú te relacionas o usas estas herramientas, ya que cada emoción es una herramienta, es tremendamente importante. Una persona que tiene problemas emocionales es una persona con menos herramientas. Y al final hay herramientas que son más útiles que otras en determinados momentos. Por ende, en ese sentido, no son buenas ni malas. Son recursos y te van a servir en la vida porque las emociones que hay, incluso me acordé de una anécdota. Estoy leyendo un libro que se llama El poder de las palabras de Mariano Sigman,
en el que cuenta que hace poco, hace un par de años, no me acuerdo, creo que cerca del 2000, unos científicos descubrieron una nueva emoción. No me acuerdo el nombre, pero era que a partir del luto te dan ganas de ir a talar árboles o cortar cabezas. Es una emoción de energía frenética, repentina, física, parecida como un ataque de maníaco, a partir de la pena de un luto. Fue tremendo. Una emoción bastante específica, la verdad. Entonces, todas esas son herramientas. ¿Qué herramienta? Una persona que quizás afronte la vida solo desde la tristeza y el enojo va a ser una persona que solo puede ofrecer tristeza y enojo. No es más que eso. Por ende, una persona que tiene una buena conexión con sus emociones es vital. Y aquí está el tema. Tú para reconocer tus emociones necesitas tener tacto con ellas. No satanizar las emociones por algo básico, pero es que esto es básico en la persona. Entonces, yo siempre, enfrentar esta información budista de este libro me hizo cuestionarme un poco como la forma en la que yo experimentaba las emociones. Y al final las emociones, la forma en la que las experimentamos o cómo se forjan, tiene mucho que ver con tu experiencia. Y mi experiencia ha sido un poco eh, complicada con las emociones. Por ende, tengo una forma de relacionarme con ellas normal, pero sí me requiere cierto esfuerzo, ¿ya? No se me da tan natural. Sobre todo ahora que vengo saliendo de esta crisis. Pero en el momento como más álgido de la crisis existencial, por alguna razón llegué a la conclusión de que, tal como decía el libro budista, de que la resistencia al dolor es el sufrimiento, de que la emoción, el placer son turbulencias, tomé la decisión de que, oye, ¿por qué mejor no desconectarnos de las emociones y entrar en un modo más de piloto automático, de paz, de aceptación? ¿Cierto? El eslogan es muy budista de esta religión. Vivir, fluir. Y esa es una forma en la que uno vive como disociado con respecto a la asociación de la persona con su identidad, con su experiencia típica que conocemos. Por ejemplo, llegar a la casa, ver a tu familia, alegrarte, a darle un abrazo o ver a tu mascota. Todo esto está ligado a la emocionalidad y cómo te afecta. Pero eso también significa que si el día de mañana algo te aflige, algo te complica, luchas contra eso. Y esa crítica a partir del libro me hizo como empezar a considerar la opción de desconectarme de las emociones y vivirlas desde una parada mucho más, no sé si racional, estoica, pero sí mucho más lejana. Y aparecen conceptos, el desaferrarte, el desapego, que creo que como toda en la vida es una decisión. Si tú quieres vivir así, me parece excelente, pero si no quieres vivir así, me parece excelente, pero es decisión tuya. Yo quise experimentar un poco eso a ver si me hacía sentido. Me hacía sentido. Y hay muchas cosas que me hacen sentido. Yo he sacado información de un montón de lados, de gurús por aquí, información por allá, incluso político, ideología. Yo sé una colección de un montón de cosas. Y esto del budismo me hizo sentido, ¿no? El desapego va muy de la mano con que yo tengo una conexión un poco lejana con las emociones, quizá. Y empecé como a racionalizar esta lejanía de las emociones a través de información que encontré en la biología cerebral. Y que básicamente lo que nosotros experimentamos tiene una localización, que es en el cerebro y en sus distintas partes, en distintas redes, etcétera, etcétera. Entonces empecé a como ver las emociones como algo
desechable, secundario y algo que era un problema, lo cual es no entender cuál es el mensaje. Ahora que lo veo en retrospectiva, el problema fue que no entendí el mensaje de aceptar tu propia experiencia. Quise rechazarla. Hay un caso de una persona que sufrió una lesión cerebral y se desconectó de las emociones y quedó como en estado de disociación, o que era el estado como de iluminado. La fuente de esto es un live que hizo Sergio Schilling, un psicólogo chileno, en el que hablaba de esta experiencia de un psiquiatra, un doctor, un psicólogo, no me acuerdo, pero que tuvo una lesión, un problema, un ictus, no sé, y obviamente uno modificando o tocando el cerebro uno puede activar o desactivar ciertas cosas, potenciar de repente alguna emoción. Recordemos que si uno estudia el cerebro puede darse cuenta muy fácilmente de que hay ciertas funciones por aquí, otras por acá, la racionalidad y el control está asociado a la parte más, la corteza frontal, tiene el occipital donde está asociada la información de la vista, etcétera, etcétera. Como que esa programación yace físicamente en algún lugar, extremadamente complejo, son redes que se apagan en determinadas circunstancias, la memoria es todo muy complejo, pero al fin y al cabo algo que tiene que ver con la desconexión de las emociones y desapegarte, se puede como forzar químicamente, físicamente, a través de alteraciones cerebrales, ¿ok? Obviamente no es el mensaje del libro budista que intenta hacerlo a través de la mentalidad y la creencia y un trabajo mental tremendo, sino que esto es como un atajo, una versión forzada, falsa, ficticia, incompleta, que no tiene que ver con los valores que intenta como cultivar este libro del budismo, pero sí como experiencia para entender el desapego sirve, ¿ya? Al menos esa parte, el resto es mucho más distinto. Misericordia en ningún momento no tiene que ver con eso, entonces tomemos con pinzas esto. Y esta persona vivía en estado de disociación, donde no había compromiso ni sabor por la vida, porque te desconectaste de tu experiencia. Es así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empecé a cuestionar las experiencias mismas como algo físico y sin valor. Otro problema que cometí fue que por pensar que algo tenía una explicación biológica, racional o física, automáticamente eso le quitaba el valor y no tenía, digamos, importancia y se acabó. Entonces, a veces las personas creemos controlar las cosas a través de la explicación. Ah, es que esto pasó por esto, entonces te da una sensación de control. Pero al fin y al cabo, una cosa no quita la otra. Algo podrá tener una explicación, pero eso no quita que sea una experiencia agradable que te provoque emociones placenteras o displacenteras y que hay que afrontarlas desde como la limitancia y lo imperfectos que somos. Entonces yo empecé eh, a profundizar esta idea de explicar toda la experiencia humana lo más posible, reduciéndola a fenómenos químicos. Por ejemplo, empecé a decir, nada, al final lo que nosotros entendemos como amor, un chico con una chica, por ejemplo, no es más que la necesidad reproductiva que toma forma sofisticada. Es una forma de entenderlo. O sea, si alguien te define el amor como la necesidad reproductiva o de supervivencia de manera más compleja, más elevada, porque la especie humana es más elevada que el resto de las especies, puede ser. O sea, tiene sentido. Eh, y al final uno se da cuenta de que para sobrevivir tiene que rodearse de cosas que te abastezcan, que te llenen, etcétera, etcétera. Ok, eso es así, supongamos. ¿Qué tiene? ¿Qué implica? Yo empecé a malinterpretar la información. O sea, igual fue en parte un experimento. Quise ver qué me producía sentir eso. Spoiler, terminó mal. Y empecé a desmembrar la experiencia misma mía
y a definirla como cosas aisladas, sin valor. Por ejemplo, no sé, eh, la emoción del, no sé, a ver, el orgullo por un hijo, que yo no tengo hijo, pero imagínate. Esa emoción es la sensación de confianza en que tu especie va a ser prevalecida por alguien capaz de sobrevivir. Ok, ¿y qué implica eso? Está bien, ¿ya? Entonces empecé a entender que todo sucedía por un interés, por una recompensa, por algo físico, por la prevalencia de la especie. Y todo, la política, estudiar y los actos más bonitos como las pinturas, la música, morir por alguien, ser generoso, todo tenía una explicación racional y interesada. No es que el interés es malo, también hice ese link. Hasta que al final me tocó como llegar al argumento clave de todo esto, que era el amor. Cuando yo desromanticé el amor a través de la hiperracionalidad, de la hiper... Ay, tenía un nombre. De la hiperciencia, esto como más del renacimiento, de que todo tiene una explicación física y que no hay magia y que las cosas ya no tienen trascendencia. Cuando empecé a ver las cosas así, me hacían sentido, pero a mí me empezó a dar una sensación de vacío tremenda, porque empecé a ver las cosas y a las personas, a los animales, no como seres magníficos, preciosos, llenos de amor, de potencial. Empecé a ver las cosas y a mí mismo como una serie de patrones, de algoritmos, de programación. Y no te digo que no sea así. O sea, yo creo que si la ciencia se desarrolla más, o quizá se pega un brinco a otra tecnología no tan guiada por los sentidos, un poco más científica, se podría fabricar o simular lo que nosotros vivimos en este mundo. Yo creo que se puede hacer, quizás. Entonces, no es que no sea así, pero el hecho de pensarlo, para mí, en base a mi experiencia, fue bastante catastrófica, porque las cosas empezaron a perder sentido. Y al final el sentido, el valor, no es algo objetivo. Cada uno le da el valor a lo que quiere. Tiene que ver con los símbolos, con los ritos, tiene que ver con qué representa para ti, cómo te llena, qué tan vacío te sientes en comparación a lo que te puede aportar eso. Eso es el valor de las cosas, que no quieres que se vayan. Entonces todo esto mezclado, toda esta información en exceso, toda esta forma de entender las cosas como mero interés, de, de ver que la necesidad de recompensa por la cual las personas hacen las cosas automáticamente está mal y que por ende las cosas interesadas son satanizadas, me hizo, me hizo como pensar que nada tenía sentido y que nada tenía valor. Y los días no eran más que básicamente como entrar en un robot, en un cuerpo, mi avatar, y como caer en sus lentes y ver lo que este loco hacía, lo que este compadre hacía, venía acá, después iba a hacer ejercicio, después leía, y era todo como observar, 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 y empecé a decir, oye, pero ¿en qué momento estoy yo? ¿En qué momento existo si al final tengo una programación, una experiencia, tengo una forma de resolver las emociones? Y eso produjo un choque de, por un lado, lo que mi ser quería hacer y lo que esta forma de pensar empezó como a desmoronar eso. Empezó a no... a verlo como patrones, algoritmos y por ende algo sin valor. Desromanticé la vida. A veces el exceso de información puede ser un problema, sobre todo si no se maneja bien. Esto de la mano con cierta información más atea quizás,
de Nietzsche, el bigotón, información del sentido de la vida como algo que si no es algo místico deja de tener sentido. Estupidez. Cada uno ve cómo quiere gastar sus días y por qué se mueve. Entonces estuve así un par de semanas sintiendo como entendiendo lo que era el amor, pero sin ser llenado por este. Porque al final era todo una necesidad biológica, que esto es un patrón, que deshumanicé un poco las personas, desemocionalicé las emociones. Empecé a ver todo como parte de, y claro, en ese sentido bien, porque me doy cuenta como del código inconsciente que mueve todo esto y la existencia y bla, 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 que es como la conducta y cómo estamos hechos, la psicología, etcétera. Y entender eso me hizo como pensar que ya está. No, no vale la pena. Una cosa así. Hasta que reflexionando con un amigo, charlas profundas que me gusta tener con él, yo le dije, es que sabéis que siento que al final hay cosas en la vida que te dan propósito. La responsabilidad te da propósito. De una forma sofisticada de felicidad puede ser. Sentir que estás cumpliendo con ese propósito me parece excelente. Pero al final es todo como gira en torno a la supervivencia, a la biología y no me parece como tan valioso que se justifique solo por eso. Porque yo también estoy en mi libertad de despertar y decir, oye, quiero no vivir así. Y mi amigo me dijo, ya, imagínate que, que tu familia o que, no sé, un hijo, tienes un hijo, por ejemplo, y este hijo nace y te llena y te hace feliz. Y ese hijo fue producto de amor. Estuviste enamorado. Y uno dice que bello, ¿no? Cuánta literatura, cuántos poemas, cuánta música, cuánto arte, cuánto inconsciente se ha manifestado racionalmente, físicamente, se ha bajado del mundo de la imaginación de la idea para mostrar algo. Gente que ha dedicado su vida a hablar del amor, de las emociones, de cómo funcionan. Y, y por ejemplo, para mí fue muy curioso un caso que fue el tema de enamorarse. Enamorarse y gente que lo romantiza mucho, que es muy bonito, precioso, etcétera. Pero al final enamorarse tiene una explicación que es un trastorno, porque es un estado alterado psíquico, para garantizar la reproducción. Entonces no es algo tan místico, tan hermoso, tan especial, ¿no? Es simplemente reproducción. Y tú lo vives así. Entonces cuando a ti te toque vivir eso, va a ser, es que esto es una reproducción. Y entonces, mi amigo me dijo, bueno, puede ser cierto que al final somos una programación, pero eso no quita que te llene y que te pueda llenar y que te pueda vincular con las emociones que produce y con el orgullo que produce y el amor que produce. Porque por un lado yo pensaba que el hecho de ver las cosas como en su origen, en su orden, en su explicación, le quitaba el valor. Porque el valor, y ahora me di cuenta, yo había como perdido un poco lo importante de que todo este mundo, y al final llegué a la conclusión de que lo que le da sentido a la vida es el amor, es romantizar las cosas, es el link con tu experiencia, es honrarte, es sentir. Tú te puedes mover por la vida sin sentir
Y puedes decir, no sé, mi cuerpo siente miedo cuando toco el fuego o malestar y me quito la mano. Pero eso involucra que uno esté dispuesto a componer literatura, a componer música, por el dolor desgarrante de sentir como, por ejemplo, el amor de tu vida se te escapa. ¿Acaso eso no es suficiente propósito? Y ahí tiene vas al otro tema que es como, ¿qué esperas? ¿Qué es suficiente para movilizarte? Tiene que ser una razón mística, tiene que ser una explicación compleja, o basta simplemente con que te haga sentir bien. Y aquí está el tema de las emociones. Entonces, si uno sataniza las emociones, se te demoran a todo. Por eso yo creo que las emociones son clave. Eh, pero son absolutamente clave, quizás lo más importante. Yo creo que lo más importante en esta vida, si tuviera que decir algo, es la salud mental, física, etcétera, y por ende la salud de los cercanos, los que te importan. Y una salud emocional es pero clave. O sea, incluso las personas que tienen las emociones restringidas, si tú le sacas las emociones a alguien como un robot o una inteligencia artificial, va a simular las emociones, pero no las va a sentir. No va a sentir ese calor, ese movimiento. La palabra emoción viene de la palabra movimiento. Tú puedes programar un robot y decirle, oye, cuando sientas que hay que garantizar la especie, te vas a enamorar de otra computadora durante 6 meses para que los dos se idealicen. Ok, esa es la explicación. Pero eso quita acaso que no hay que vivir eso. Ese es el tema. Entonces cuando empecé a entender que, oye, sí, uno puede entender lo que pasa, lo que no pasa, pero la felicidad es una decisión y tú eliges vivirla. Tú eliges vivirla. Recuerda, esto igual me hace cuestionar cosas, pero yo he experimentado cosas agradables y cosas desagradables. Y en las cosas agradables siempre aparece lo mismo. El servicio al prójimo, el amor, el perdón. Que al final todo tendrá una explicación biológica, que todo tendrá una razón. En última instancia es porque sí. Pero eso no quita que yo estoy en mi decisión de sentirme realizado al hacerlo. Uno puede ser bueno porque es lo único que le enseñaron, porque es un robot y hace el bien, pero es más valioso o más llenador hacerlo porque te nace. Y siento que no hay palabras, porque precisamente intentar explicar lo que intento explicar en palabras es desromantizar algo tan innato que es el amor. Uno puede llevarlo a palabras, pero al hacer eso uno pierde información, uno racionaliza una sensación que es eso que nos mueve, que quizás se siente a flor de piel en circunstancias muy extremas, porque la mayoría del tiempo no lo sentimos. Simplemente vivimos, pero en el fondo lo que nos mueve es el amor. Y si uno rechaza el amor, dándole explicaciones, eslóganes, desromantizándolo, eh, estás quitándole el motor a la vida. Ahora estoy en una campaña como de romantizar todo lo más posible. ¿Y cómo se hace eso? Con inteligencia emocional. Entendiendo primero que nada cómo te sientes, cómo deberías sentirte, cómo me relaciono con lo que debo sentirme, cómo se relaciona con mi historia, cómo mejoro esta historia, cómo... Y aparece el camino por delante de... Sé cómo seguir. Hay que sanar, hay que mejorar estas cosas, no hay que cometer estos errores. Pero cuando uno le pierde el sentido del movimiento se queda como un auto en pana. Y hay personas y filosofías que piensan que la mejor forma de vivir es esa. Paralizado, eh, inmune a las flagelaciones de la experiencia humana, convertirse en un monje del Tíbet y empezar a dedicar la vida
a la expansión de esa forma de pensar. Pero incluso esas formas de vivir tan despersonalizadas hablan del amor. Entonces tú te das cuenta que el amor es el movimiento, es la emoción base, podríamos decir, de todo. Entonces si uno define ese movimiento base, ese motor como algo no digno, uno le puede perder el sentido a la vida. Por ende, si uno logra entender el amor como algo que existe, yo creo que Dios es amor. Mi definición de Dios es muy extraña, pero es básicamente hacer el bien. Y eso tiene un montón de implicancias en la conducta. Te permite perdonarte cuando cometas errores porque entiendes que es necesario cometerlos. Porque al final hay un propósito, si ese es el tema. Cuando uno tiene propósitos bajos, suaves, superficiales, en cualquier momento caen. Pero si uno construye un horizonte tan amplio, las cosas que aparezcan en tu vida van a ir en esa dirección. Y tu vida va a tomar la forma del momento, de la etapa en la que estés. Pero cuando tú llegas a una conclusión peligrosa, que es legítimo, si es una persona que quiere decir, ¿sabes qué? No veo razón de por qué vivir, porque su experiencia le ha hecho sentir eso, realmente yo no soy quien para cuestionarlo. Me gustaría que él sintiera un propósito, porque por algo estáis acá, vais a estar acá, no sé, 80 años, busca algo que te guste, el ikigai, algo que te llene, que se te dé bien, de lo que puedas vivir y que genere un cambio bueno, positivo al mundo. El ikigai es una muy bonita forma de entender el amor y el objetivo de la vida. Pero si si de manera consciente eliges llegar a la otra conclusión, estás en terreno peligroso, en terreno donde las cosas no tienen sabor, sentido. Y es curioso porque a veces rechazamos las emociones positivas, las que nos movilizan, pero nos quedamos con las emociones que nos estancan. ¿Por qué? Qué arbitrario, ¿no? Incluso cuando uno se desconecta de las emociones, uno puede seguir existiendo de otra forma. Un iluminado, un monje, como se quiera ver, pero siento que quiero hacer un video hablando del suicidio, de escapar de este mundo absurdo, pero siento que eh, conviene ver esto con un sentido y llenarte de eso y empaparte de eso, pero solo si te hace sentido. Esa es la crisis existencial más fuerte que he tenido, larga, larguísima, la he sentido muchos años, pero durante los últimos meses digamos, se llegó como un punto crítico. Y bueno, empiezo a reencontrarme con este concepto del amor, del movimiento, de las emociones más legítimas, honrándolas, reconociendo que mi valor va mucho más allá de cosas o logros específicos, físicos, sueño americano, materialismo, etcétera. Y la felicidad es de por sí una razón de vivir. Quiero ser feliz, es válido, ¿sí? Como una decisión. Así que eso. Espero esto le sirva a alguien. Más que le guste o no le guste, que le sirva a alguien. Si alguien está pasando por esto, bueno, si quieren fuentes, me dicen en los comentarios, yo les puedo recomendar. Y nada, pues uno se levanta de estos problemas, vuelve más fuerte y sé que el día de mañana van a haber más problemas y más crisis existenciales, pero después de cada una retomo más y más ganas de salir adelante y con convicción. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.